Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué gusto estar de nuevo con ustedes aquí en esta forma virtual, como hemos estado los últimos meses. Ya nos estamos acostumbrando a esto, aunque ahora con las nuevas disposiciones gubernamentales hay un poquito de más apertura. Claro, las iglesias todavía no se están abriendo, aunque ya están permitiendo pequeñas reuniones, ¿no? Pequeñitas reuniones y ceremonias, pero bueno, eso es parte de la realidad que estamos viviendo ahora. Qué gusto estar con ustedes de nuevo, es un placer estar nuevamente con ustedes, y como ven ahora hay un pequeño ajuste, una pequeña diferencia en la manera en que he hecho los videos antes. Ahora estoy de pie, espero que se vea bien y que no esté complicada esta grabación. Pero bueno, hoy vamos a entrar a un tema nuevo dentro del tema general de Evangelio y Cultura. Pero antes de entrar en el tema, déjenme decir unas cuantas cosas relacionadas con asuntos de la iglesia, cosas que están pasando en la iglesia. Probablemente la mayoría de ustedes ya se dio cuenta de que en el blog de la página de la iglesia, en el Facebook, se ha publicado un video que lee básicamente un ensayo, un artículo que yo escribí. De hecho hay dos que se han hecho, uno se hizo hace ya un buen tiempo y el otro se hizo recién la semana pasada. Bueno, es un proyecto, es un esfuerzo que está haciendo un grupo de muchachos de la iglesia para reactivar el blog de la iglesia y colocar algunas cosas de contenido que sean de beneficio y de utilidad no solo para los miembros de la iglesia, porque muchos otros pueden hacerlo. Entonces quiero desde aquí agradecer a estos muchachos por el esfuerzo que están haciendo y felicitarlos por el buen trabajo que están haciendo. Me he dado a la tarea de escribir varios de estos artículos y por ahí van a ir apareciendo poco a poco algunos más. Así que si ustedes no lo han visto, pueden meterse a la página de la iglesia y ahí encontrarán y otras cosas también. También quiero mencionar otro proyecto que ustedes ya se dieron cuenta, que tiene que ver con el culto, con la alabanza. Hace 15 días tuvimos una alabanza en un ensamble virtual en que varios de los músicos de la iglesia y alguien que está afuera se unieron para tocar y se hizo un ensamble. Quien está coordinando esto, nuestro hermano Edwin Cocuy, ha hecho un trabajo grande. No se puede hacer casi para cada semana porque lleva mucho trabajo hacerlo. Pero este domingo sí se hizo y quedó muy bien, muy bonito. Es un trabajo que cuesta. Tiene el elemento artístico, por supuesto, de los músicos y los cantantes y el que hace los arreglos, y el elemento técnico, porque se requiere mucho trabajo para juntar todo eso, para editar todo eso y ponerlo. Así que aprovecho para hacer una felicitación a estos dos proyectos de la iglesia que están en funcionamiento, que van ayudándonos. Y esto último que he mencionado, bueno, las dos cosas tienen alguna relación con el tema que vamos a empezar a estudiar a partir de hoy. Nuestros acercamientos entre el Evangelio y la cultura han sido varios. Ya hemos visto 3 de ellos. El primero es condenar la cultura, dedicamos un buen tiempo a eso. El segundo fue criticar la cultura y dedicamos otro buen tiempo a eso. El tercero fue consumir cultura, ese fue la vez pasada, y ahí solo tuvimos un sermón. Fue un tema más breve. Y hoy vamos al cuarto,
que es copiar cultura. Y nos falta todavía el último, que es crear cultura. Pero estos últimos tres, tanto consumir, copiar como crear, ya son elementos un poco más positivos. Los anteriores, digamos, eran un poco más negativos. Pero quería hacer la relación entre estos dos proyectos que comenté, el del blog en la página de la iglesia y este ensamble virtual de música para la alabanza, relacionándolo con el tema que hoy vamos a comenzar a estudiar, que es copiar cultura. Algo de eso estamos haciendo. El hecho mismo de que estemos transmitiendo los servicios, las predicaciones, la alabanza por estos medios virtuales, en cierto modo estamos copiando la cultura digital, digamos, virtual, los equipos, las cosas que se están haciendo, que vienen, que no nos hemos inventado nosotros. No es un producto eclesiástico, no es un producto de la iglesia, es un producto de la cultura. Y lo estamos consumiendo, pero más que consumir, simplemente lo estamos copiando para propósito. Y vamos a hablar de eso a partir de ahora, en un momento. Y vamos a ocupar varios sermones con este tema, porque este tema es un poco más amplio y más desafiante también. Así que estamos listos. ¿Cómo le vamos a entrar a este tema entonces? Bueno, unas cuestiones introductorias. Cuando ustedes escuchan copiar cultura, y yo estoy diciendo, vamos a copiar cultura, algunos pensarán, no, nuestro hermano David ya se pasó, hoy sí ya se le fue la mano, y ahora a saber qué está pensando. Bueno, sí, puede ser que estén pensando eso. Ya se pasó. ¿Qué es eso de estar copiando cultura? Bueno, vamos a verlo. Vamos a hacer un estudio, un análisis. ¿Cómo así? ¿Verdad? ¿Cómo es eso de copiar cultura? Ya mencioné un par de ejemplos de la iglesia. Hay muchísimos ejemplos. Y cuando lleguemos a la parte final de esta miniserie, vamos a hacer relación directa con la realidad contemporánea o con las realidades que hemos vivido como iglesia, por lo menos desde que yo recuerdo. Así que, ¿cómo así eso de copiar cultura? Bueno, vamos a verlo. La cultura es producto de la creatividad del ser humano. Y como todas las cosas que el ser humano hace, tiene luces y sombras. Cosas buenas y cosas malas. Eso pasa con todas las culturas. Todas las culturas tienen eso. Hay cosas buenas que hay que rescatar y ya hemos visto eso en nuestro tema de criticar la cultura y en nuestro tema de consumir también. Todas las culturas tienen cosas buenas, pero también todas tienen cosas malas. Entonces hay que saber, hay que ejercer un criterio para evaluar, para determinar. También aquí tenemos que hacer eso. ¿Cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos entonces cuando llegamos al tema de copiar la cultura? Bueno, justamente lo que he comentado, tenemos el desafío de ejercer criterio para decidir, bueno, qué cosas sí conviene, qué cosas sí valen la pena, qué cosas debemos copiar y qué cosas no, y por qué. Eso es algo de lo que vamos a ir estudiando y vamos a hacer como lo hemos hecho otras veces y hoy por ahí nos vamos a quedar nada más porque no vamos a tener tiempo de avanzar más allá de eso. Vamos a empezar hablando de ejemplos bíblicos. ¿Hay ejemplos bíblicos de copiar cultura? Sí, hay bastantes. Uno encontraría eso en el Antiguo Testamento,
Sí, encontraría. Hay cosas que el pueblo de Israel copió de las culturas vecinas en el Antiguo Testamento que fueron malas, totalmente malas, como la idolatría, por ejemplo. La idolatría era lo que identificaba a los pueblos vecinos. Israel copió eso y fue señalado, fue juzgado por eso. Los profetas hablaron de eso cuántas veces y señalaron ese mal. Sí, era un producto que ellos habían copiado de las culturas vecinas. Pero también hubo cosas buenas que el pueblo copió. Mucho de lo que el pueblo de Israel hace. Por ejemplo, en el tema de los diseños de las construcciones, incluso el templo mismo de Salomón. Algunos se han encontrado documentos, se han encontrado esquemas de templos y de edificaciones en otras culturas, y parece que algo de eso se ve y se refleja en el templo de Salomón. Diseños, formas de... Claro, el diseño venía del tabernáculo, pero luego el templo era una cosa más grande, una cosa más completa, con muchas más cosas, y con, digamos, habitaciones y salones y cosas que servían para muchas otras cosas que venían de las estructuras de otros lugares. No es que se paganizó, se copió elementos de eso. Y hay muchos otros ejemplos que uno podría encontrar en el Antiguo Testamento, pero no queremos detenernos ahí, queremos avanzar y en realidad queremos usar los ejemplos del Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles. Vamos a hablar un poco de Jesús y vamos a hablar otro poco de los apóstoles, de dos apóstoles, de Juan y el apóstol Pablo. ¿Qué podemos decir del ejemplo de Jesús? Copiar cultura en los ejemplos bíblicos, y empezando con la persona de Jesús. Bueno, ya vimos en el sermón pasado que Jesús consumió cultura, consumió cosas propias de la cultura judía de su tiempo, de su época, y algo de la cultura mezclada de Galilea, que tenía mezcla con el mundo gentil. Y hay muchas cosas que uno ve que Jesús incorporó y consumió sin hacer ningún juicio, sin hacer ninguna evaluación, sino simplemente parte de la vida cotidiana. Pero ahora, aquí, con este tema, la cuestión es más intencional. Aquí hay cosas más específicas, más concretas. Y vamos a comenzar, vamos a hablar de 4 cosas de Jesús. Primero vamos a hablar de... Casi todo tiene que ver con su ministerio de enseñanza, de predicación. Y el primer elemento que quiero comentar es las parábolas. Las parábolas son distintivas de la enseñanza de Jesús, no cabe duda. Pero déjenme decirle que las parábolas no son un invento de Jesús, no son un invento de la época de Jesús tampoco. Tampoco son un invento de la cultura judía específicamente. Las parábolas son un recurso oratorio, un recurso de hablar, de explicar, de enseñar, que viene del mundo más allá, del mundo más afuera. Ya desde antes, en la antigüedad, ya existía. Ya hay parábolas en el Antiguo Testamento.
claro, hay. Las parábolas son una figura literaria de casi todas las culturas, realmente. Y las culturas que más habían desarrollado esas figuras literarias en la antigüedad era la cultura griega. Y vamos a hablar un poco de eso más adelante. Pero ahí ya están, son ilustraciones, formas de dar enseñanzas profundas por medio de un cuadro, ¿verdad? Una historia corta o una historia larga. Y en las parábolas de Jesús hay de las dos, hay historias cortitas, hay mini parábolas y hay parábolas más extensas, más largas. Algunas de las parábolas que Jesús enseñó ya eran conocidas por el pueblo. Uno las puede encontrar en otros escritos, algunos en escritos judíos de la época, no escritos de la Biblia, pero otros escritos del periodo intertestamentario o de la época, ahí, en que estaba alguna de las historias que Jesús contaba, que ya estaban ahí. Pero lo que hace Jesús es darle un toque especial, es como ponerlo de cabeza. Hemos hablado del elemento paradójico y subversivo de las parábolas de Jesús y de las enseñanzas de Jesús, que se ve principalmente en las parábolas. Y entonces la gente está escuchando como la misma historia, estaría diciendo, esa ya me la sé. Como dicen nuestros niños en la escuela dominical cuando les están contando las historias bíblicas, que ya se las saben. Bueno, algunas de las historias que Jesús contó eran historias conocidas, pero Jesús les daba vuelta. La conclusión iba por el lado equivocado, según la gente, iba por el otro lado. Ahí viene el aporte de Jesús, pero en sí el método y el sistema lo había copiado de Jesús. Lo había copiado Jesús del mundo circundante, del mundo literario, de culturas circundantes y de culturas anteriores. Y un punto que quiero señalar aquí, que lo vamos a mencionar con más frecuencia después también, es que el propósito, ¿con qué propósito copiamos? ¿Con qué propósito Jesús copió? Digamos. En los evangelios no se dice que Jesús copió. ¿Cómo sabemos que copió? Bueno, al hacer las investigaciones, al conocer otros escritos, al conocer culturas antiguas o más antiguas y culturas de alrededor, uno se da cuenta de que eso ya estaba ahí. Entonces Jesús usó lo que ya estaba ahí. Pero ¿con qué propósito? Eso hace una diferencia. No es copiar por copiar. Eso tenemos que tenerlo claro aún hoy también. No es copiar por copiar, no es porque me parece bonito y hay que usarlo. Y me parece que eso es parte del problema que tenemos hoy, que estamos haciendo muchas cosas así, copiando sin tener un sentido, sin tener un propósito. Y el propósito siempre es misional. Es para hacer algo más, para hacer algo más importante, para cumplir con la misión. En el caso de Jesús, con las parábolas, era para cumplir su misión de enseñar, su misión de proclamar las buenas nuevas a la gente, su misión de hacer eso de una manera más clara, más entendible, más agradable, más atractiva. Por eso que Jesús era un maestro atractivo, porque estaba haciendo cosas que a la gente le llamaba la atención, le gustaba, y otras cosas más. Bueno, ahí está el primer asunto de las parábolas. Claro, algunas de las historias que Jesús contó en sus parábolas no existían, vienen de su cosecha, digamos. Uno piensa, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano. Esa no existía. ¿Quién iba? ¿Qué judío iba a contar una historia así? Es una parábola
singular, original. Y hay otras también, muchas más así. Pero otras, como dije, ya existían las historias y Jesús le hace su aporte personal. Bueno, es el primer elemento de Jesús copiando la cultura. Hay otro, brevemente voy a comentar eso. Es Jesús admitiendo, ¿no? o recibiendo el título de rabí. Ese título era un título importante en la cultura judía. Jesús realmente no era un rabí en el sentido estricto, en el sentido exacto de lo que eso significaba, porque rabí era un maestro, sí, pero un maestro reconocido oficialmente, digamos. Alguien que había pasado por la escuela, hay una escuela rabínica, alguien que había estudiado bajo un rabí importante, y se menciona en la Biblia, en el libro de los Hechos se habla del famoso Gamaliel, un maestro de rabíes con quien Pablo había estudiado. Pablo era un rabí de esos reconocidos porque él había estudiado. Es como que hoy dijéramos un pastor que tiene su título del seminario. Y el título pastor en ese sentido es un título reconocido. Pero hay muchos otros que no pasaron por ningún seminario y usan el título, que es parte de la cultura evangélica nuestra, digamos. Bueno, en el caso de Jesús no se llamó él a sí mismo rabí, sino las personas, otras personas lo llamaban así. Algunos de sus seguidores, los discípulos, de esos discípulos de las multitudes, que no son los discípulos directamente, lo llamaban así. Allá en Juan 1:38, por ejemplo, se dice que la gente que lo seguía, Jesús les pregunta, bueno, ¿y por qué me siguen? Y ellos le dicen, rabí. Bueno, Jesús no les dice, no soy rabí, por favor, no me llamen así. No, aceptó el título y ya responde la pregunta que ellos le están haciendo ahí. Más adelante, bueno, es interesante que Juan, en el Evangelio de Juan, como Juan escribió bastante tiempo después de que los acontecimientos que habían sucedido, la gente que estaba leyendo el Evangelio de Juan allá, qué sé yo, 60 años después o más, no eran gentiles y no sabían. Por eso hay muchas palabras que Juan explica, ¿sí? Como entre paréntesis, y esta es una de ellas, rabí, que quiere decir maestro, lo explica para que la gente lo entienda, porque pertenecía a otra época y a otra cultura, un producto de la cultura judía, el título de rabí, que como dije, a Jesús no lo era, estrictamente hablando, según la cultura no lo era, pero él aceptó el título como copiando el significado de ese. Hay otro pasaje en Juan 13, el famoso pasaje de Jesús lavando los pies de los discípulos, ahí en la escena de la semana final de la Pascua con sus discípulos. Cuando Jesús lava los pies, luego les explica por qué él lo hizo. Él dice ahí, bueno, ustedes me llaman Señor y Maestro, Curios y Rabí. Curios es la palabra Señor en el idioma griego y Rabí es la palabra maestro en el idioma hebreo, arameo, que era el mismo, más o menos, la palabra. Y luego más adelante en ese texto dice, pues tienen razón en decirme Señor y Rabí porque lo soy. Bueno, Jesús acepta
el título de rabí que la cultura había desarrollado. Eso venía desde tiempos intertestamentarios y se había establecido, y Jesús lo acepta. Y luego usa eso para dar una lección tremenda ahí. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, títulos importantes, les he lavado los pies, entonces, bueno, el propósito era enseñar. Era una meta para cumplir la misión que Jesús tenía. Bueno, hemos visto dos elementos, dos aspectos de Jesús copiando la cultura. Y hay otros dos más que quiero ver, que no son un texto específico, varios, sino es un panorama del ministerio de Jesús realmente, especialmente el ministerio de la enseñanza de Jesús. ¿Cómo es que Jesús hizo su ministerio? ¿Cómo lo hacían los otros rabí, los otros rabinos? ¿Cómo se hacía la enseñanza en los tiempos de Jesús? ¿Cómo se hacía en tiempos anteriores? Hay referencias que nos ayuden a entender algo de lo que Jesús hacía. Bueno, hay dos características que quiero comentar, y voy a usar dos palabras técnicas y voy a explicarlas. Ustedes se van a asustar, son palabrotas, ¿no? Primero voy a hablar de la enseñanza peripatética de Jesús. ¿Qué es eso? Aquellos de ustedes que son educadores y que han conocido la historia de la educación, pues recuerdan, y quizá en su mente les viene el concepto de enseñanza peripatética. Eso viene de una palabra griega, peripateo, es un verbo griego que significa caminar, andar, ir de un lado a otro, moverse, caminando. Entonces la enseñanza peripatética significa enseñar caminando, enseñar en el camino, enseñar mientras se mueve de un lugar a otro. Jesús no inventó eso. Eso ya formaba parte de la cultura. No tanto de la cultura judía exactamente, porque los rabinos, que eran los maestros, estaban más como fijos en un lugar, en las sinagogas. Las sinagogas eran escuelas, y allá iban a estudiar los muchachos, especialmente los jóvenes, varones, a recibir la instrucción de la ley, y luego los adultos que querían ser rabinos, digamos, estudiaban también. Entonces en la cultura judía era más un lugar como nosotros, un lugar a donde se iba. Pero en otras culturas, y eso nos lleva de regreso en la historia a bastantes siglos antes de Jesús, en la cultura griega, los maestros griegos, los filósofos griegos, hacían eso. Así era como enseñaban. Por lo menos al comienzo, esa era la manera. Los famosos filósofos, Sócrates, el más famoso, vamos a mencionar a Sócrates más de una vez aquí, el famoso filósofo griego, de los grandes filósofos, el primero. Se dice que Sócrates fue el maestro de Platón, el otro gran filósofo griego, y a su vez Platón, el maestro de Aristóteles, y los tres grandes de la filosofía griega antigua. Pero esos son siglos antes de Jesús. Sócrates está, no sé, por allá, por siglo V quizá, antes de Cristo, contemporáneo de alguno de los profetas del Antiguo Testamento.
Bueno, así enseñaba, peripatéticamente. Enseñaban mientras caminaban, enseñaban caminando por las rutas, por las calles, por el camino, por las veredas, por el campo, y así iban transmitiendo sus enseñanzas. No había ayudas visuales como se fue desarrollando después, ni siquiera había espacio para estar tomando nota y estar escribiendo. Se dice que los diálogos de Sócrates fueron escritos por Platón. Después, de alguna manera, Platón iba tomando nota, como lo hacían en el camino. Pero el uso de la memoria, el uso de la repetición, que eran las formas en que se enseñaba en el pasado. Bueno, Jesús, ahí lo encontramos. Los evangelios nos narran idas y venidas de Jesús. Una buena parte de sus enseñanzas son durante el camino que él hace desde Galilea hasta Jerusalén. Le lleva un buen tiempo y durante ese camino él va enseñando muchas cosas. Uno encuentra eso especialmente en el Evangelio de Marcos, está más detallado, se dice eso. Pero Jesús viajaba con frecuencia, no era la única vez que fue a Jerusalén, él iba cada vez que había, cada año, por ejemplo, en las fiestas principales, él iba. Y algunas de esas se describen, se narran. En Juan 7, por ejemplo, se habla de una de esas venidas de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, y allí enseña. Mientras venía, enseñaba. Y en la propia región de Galilea, donde era su sede, la sede de su ministerio principal, él se movía de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, y en esos viajes de idas y de venidas enseñaba, y sus discípulos iban acompañándolo. Era una pandillita, digamos, de varios hombres caminando juntos. Algunos de ustedes quizá han visto alguna de esas películas que han sacado de Jesús o esas series que han sacado de Jesús, y en ese grupo de personas se mete a María Magdalena, como que ella iba junto con todos los otros. Bueno, es posible. Los evangelios no dan tanto detalle sobre eso, pero es un grupo que va moviéndose. ¿Cómo hacían para comer? ¿Cómo hacían para dormir? Recuerden que Jesús decía, no tengo dónde, y los discípulos lo seguían. ¿Cuál era el propósito de Jesús al hacer eso? Bueno, cumplir su ministerio y desarrollar su ministerio de la manera más natural del mundo. Hoy no existe tal cosa, y menos ahora en medio de esta crisis y de esta pandemia, en que ni siquiera podemos vernos, ni siquiera podemos darnos la mano, darnos un abrazo, de estar juntos. Caminamos, yo estoy caminando aquí en este pequeño estudio, moviéndome apenitas, y ustedes están tal vez en su casa sentados en la sala, y salen para ir a traer algo, para traer un cafecito. Nos movemos, pero no estamos haciendo esa enseñanza peripatética. Lo más cercano que hoy podríamos hacer a esa enseñanza de Jesús es cuando nos reunimos de maneras informales, no tanto en el templo, no tanto en un salón de clases, sino nos reunimos en otras actividades de la familia, de la sociedad, una fiesta, un cumpleaños, un viaje, un paseo, y en esos momentos charlamos, platicamos, y a veces salen temas que son enseñanza de unos y de otros. Una cosa que hoy se está
practicando en muchos lugares que yo promuevo mucho. Es una forma más eficiente de enseñar y de aprender que deberíamos ir implementando más y más, que está en la cultura también. Bueno, vamos llegando al final de esta parte y quiero hablar de la última parte de Jesús que tiene que ver con su enseñanza también. Es la enseñanza mayéutica de Jesús. Sí, oyeron bien, es otra palabrota, mayéutica. Y otra vez aquellos educadores y que tienen nociones de filosofía y de historia de la educación y de la filosofía reconocen la palabra mayéutica. Es una palabra muy antigua, muy antigua, que significa enseñar por medio de preguntas. Algo que Jesús hizo mucho, siempre lo hizo. Bueno, él no inventó ese sistema, él no inventó esa manera de enseñar. Eso venía también de mucho tiempo antes y venía de la cultura griega. Algunos dicen que eso ha estado en las culturas humanas desde el comienzo, pero también algunos señalan al famoso Sócrates, que ya comenté, el filósofo griego, como el que popularizó el sistema. Y los diálogos socráticos, que es el resumen de las enseñanzas de Sócrates, son así, son preguntas, esos son los diálogos, son preguntas. Jesús lo hace todo el tiempo. Hay algunos episodios, algunas escenas de la vida de Jesús con personajes, especialmente con los fariseos que venían para molestarlo, para tentarlo, para ponerle trampa. Jesús les devolvía la trampa. ¿Recuerda cuando vinieron con la moneda para preguntarle, ¿es lícito pagar el impuesto al César? Y Jesús pide una moneda. ¿Qué hay aquí? Dice, ¿no? Y la moneda tiene la esfinge, la cara, ¿no? del emperador, del César. ¿Qué hay? Bueno, y responde, ¿no? Los pone en aprietos con las preguntas. El fariseo que le viene a preguntar, el doctor de la ley, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús no le responde, o sí, le responde, pero responde con una pregunta: ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees tú la ley? Y le devuelve la chibolita para que el otro piense. Y así, una y otra vez, y abundan los ejemplos de eso en los evangelios. También con los propios discípulos. Cuando estaban con los discípulos, Jesús les dice, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos empiezan a responder, que unos dicen que Jeremías, otros dicen que Elías, otros... Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí está la gran confesión de Pedro, tú eres. Pero viene de una pregunta, de Jesús. Bueno, uno puede hacer preguntas y ¿qué? ¿Para qué? Los niños hacen preguntas todo el tiempo, buscando respuestas. Pero la idea de la enseñanza mayéutica no es que el maestro responde, no es que el maestro es una enciclopedia que sirve para responder, porque tiene todo el conocimiento y tiene todas las cosas ahí. No, el maestro provoca con las preguntas.
provoca las respuestas, provoca el pensamiento, provoca las soluciones. Es como perturbar un poco la mente. Bueno, nosotros tenemos que aprender a hacer eso también. Yo suelo decir en mis clases, yo no estoy aquí para responder preguntas, yo estoy para hacerlas. Es mi trabajo. Bueno, ahí está Jesús, el ejemplo de Jesús. Vamos a dejar para otro sermón el ejemplo del apóstol Juan y ejemplos del apóstol Pablo. Por hoy ahí terminamos. ¿Qué aprendemos? Bueno, hay cosas en la cultura que son útiles, valiosas, que debemos usar para cumplir con nuestra misión. Y ahí tenemos un ejemplo de Jesús. Cuando lleguemos a la parte contemporánea nos vamos a meter a detalles sobre qué cosas sí, qué cosas no. Hoy mencioné algo al principio de lo que estamos haciendo, incluyendo la manera en que ahora estamos predicando. Estamos copiando lo que la cultura está produciendo para cumplir la misión de proclamar el Evangelio, de enseñar las Escrituras. Eso estamos haciendo. Pues bueno, terminamos con una oración. Padre, gracias por este tiempo que podemos compartir juntos, por la oportunidad de hacerlo, aunque sea de esta manera virtual. Gracias por este recurso que tenemos ahora, que es producto de la cultura nuestra, que podemos copiar para usarlo para el beneficio nuestro, para el beneficio de tu obra y del cumplimiento de la misión que nos has encomendado. Ayúdanos a ser sabios, saber que sí, que no, y sobre todo, por qué y para qué. En Cristo Jesús oramos. Amén.